Vamos con el caso Singue. Uno de los abogados, de los implicados de este caso, decía que esperó que la Corte Nacional más bien se pronuncie por la inocencia de los procesados, por el tema de fondo en este caso, pero que la Corte optó por el camino más fácil, que fue declarar la nulidad del proceso. No se trata de caminos más fáciles ni más difíciles. Alguien decía, un jurista, en derecho las cosas son como son y no como las partes quieren que sean. Todo abogado sabe que en primer lugar lo que se debe revisar es la parte de la validez procesal. El tema del caso Singue ha traído preocupación y es necesario aclarar. Primero, yo no he resuelto. Han resuelto los jueces Felipe Córdoba, Luis Rivera, ponente, y la jueza Daniela Camacho. ¿Qué es lo que han resuelto? Se tiene que saber que para que exista un proceso penal, cuando inició este tema la norma vigente, era indispensable el informe de la Contraloría General del Estado que determinó indicios de responsabilidad penal. Este informe de la Contraloría General del Estado fue declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? El requisito para que se dé el proceso y sea válido es el informe de la Contraloría General del Estado. Este informe ya no existe jurídicamente, no hay, se declaró ilegal. Por lo tanto, los jueces lo que tienen que hacer es referirse en primer lugar a la validez o nulidad procesal y declararon nulo en estricto derecho. Mire, Liz, más bien sabe qué es lo que demuestra este proceso: la imparcialidad y la independencia de los jueces. No nos confundamos, no tomamos a partido ni de uno ni de otro de carácter político. ¿Quién habla? Yo llamé a juicio en el caso Singue. Fui yo quien llamé, porque además creí que en derecho correspondía, pero posterior a mi resolución se declara ilegal el informe de la Contraloría, que ya no existe, que ha hecho la jueza Daniela Camacho, el juez Felipe Córdoba y el juez Luis Rivera, declarar la nulidad apegado a derecho. Por ello comparezco ante el país para explicar este tipo de resoluciones y que no se vaya a tergiversar que son aspectos de carácter político. Es el estricto derecho. Yo sé que a muchos va a gustar y a otros no, pero es el derecho. Y algo más, doctor, la Fiscalía puede seguir investigando. O sea, puede seguir investigando, no puede apelar esta decisión ya sobre la nulidad, pero sería como abrir un nuevo caso sobre este mismo tema, prácticamente. Pero es que es lo que corresponde en derecho, que ha referido la sentencia a la nulidad. Repito, ¿por qué? Porque ya no existe el informe de la Contraloría General del Estado. Y dicho sea de paso, esa resolución fue firme, por cuanto la Contraloría General del Estado en ningún momento impugnó o casó lo que el Tribunal Contencioso Administrativo declaró la ilegalidad. Ecuatorianos, cada ecuatoriano tiene que saber que deben respetarse los derechos y el derecho. Doctor, es que no existe un informe de Contraloría, ¿cómo se puede mantener un proceso? Sería un abuso del derecho. Y este no es mi criterio. Yo solo quiero explicar lo que han resuelto los jueces de la sentencia. ¿Para qué? Para que no haya confusión, que política, que corrupción. Y ahora, si es que hay un acto irregular y un acto corrupto, que se denuncie. Y ahora ayúdenos a entender qué puede conllevar también esa nulidad, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Con esto, la defensa podría ya lograr que se concrete ese recurso de unificación de penas que le ha sido negado en ocasiones anteriores. Sobre eso tendrá que pronunciarse en el detalle. Yo ni siquiera conozco esos detalles, no está en mi conocimiento. Eso es del juez de garantías penitenciarias. Y los jueces de la Corte Nacional no están actuando, calculando qué puede pasar con aquello. Simplemente lo que es en el derecho. No existe un informe de la Contraloría, no puede existir el proceso. Eso lo saben los abogados. Por lo tanto, que no se acuse de irregularidad. Yo estoy absolutamente convencido que los abogados, los juristas serios que analizan la causa, saben que la Corte Nacional adoptó en estricto derecho la resolución. Pero es un caso complejo también porque este caso se lo procesó en base al Código Orgánico ya derogado, pero las sentencias se determinaron con el COIP vigente. Entonces, ¿ahí cómo se resolvería? Lo que tiene que ver, digo, las penas, en cuanto al tema de las penas del ex vicepresidente Jorge Glass. Reitero, yo sobre esto no puedo pronunciarme, no es una causa que esté en mi conocimiento, ni siquiera existe una solicitud sobre este respecto. Lo único que corresponde a la Corte Nacional de Justicia es el llamado caso Singue, que tiene que ver con una contratación petrolera que la Contraloría General del Estado habría determinado irregularidades. Ese informe ya no existe, el proceso es nulo. Nada más corresponde a la Corte Nacional de Justicia. Lo que yo sí creo es que en este y en todos los casos como el que usted refiere, los jueces tienen que resolver en derecho, que es la única forma de legitimarnos con nuestras resoluciones frente al país. Por tras esta decisión, lo que algunos ya se preguntan es si algo así pudiera también replicarse dentro del caso Sobornos, es decir, la revisión de la sentencia por parte de la Corte Nacional en algún momento. Son cosas absolutamente diferentes. En el caso del llamado Singue, repito, el requisito indispensable para iniciar el proceso es el informe de la Contraloría, que no existe porque fue declarado nulo o ilegal. De modo tal que eso hace que se provoque la nulidad. En el que el caso Sobornos no existe esa situación. Son casos completamente distintos. Y una vez más, reitero, esto hace ver
que los jueces de la Corte Nacional no resolvemos por antipatías o simpatías políticas, sino lo que corresponde en el derecho. Yo entiendo de que hay posiciones políticas sobre el tema. Yo no entro en eso. Respeto. Puede a unos gustar o a otros no gustar, pero que no se venga a endilgar a la Corte Nacional de Justicia arbitrariedad, y menos a quien habla. Y yo como presidente de la Corte Nacional no he conocido ese caso, no me ha correspondido conocer, pero en su momento, que repito, más bien yo llamé a juicio. Pero claro, en otro momento procesal, cuando se resuelve la nulidad, es cuando ya no existe el informe de la Contraloría General del Estado, porque fue declarado ilegal, sin valor alguno. ¿Por qué fue declarado ilegal? Esto es importante también saber. La sentencia dice, no son opiniones personales, la sentencia dice que la Contraloría General del Estado llega a hacer el examen fuera del tiempo previsto en la ley, que es extemporáneo. Y aquí un estudiante de Derecho sabe en el Ecuador que cuando algo se hace de forma extemporánea, es decir, ha caducado, es ilegal. Revisen, por favor, el fallo, la sentencia de la Corte Nacional y del Tribunal Contencioso Administrativo. Determina con absoluta claridad: la Contraloría General del Estado actuó fuera de tiempo. Eso no puede convalidar ningún juez, al menos que quiera actuar arbitrariamente. La Corte Nacional de Justicia actúa en derecho. Yo lo he resuelto, pero vengo a hablar con las juezas y los jueces de temas jurídicos para defender el trabajo de la justicia del más alto tribunal del país. Gracias.